Buenos días, mi nombre es Emily García, cursante de la carrera de Administración Mención Gerencia. Hoy les hablaré sobre las medidas de posición. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Las medidas de posición, por tanto, sirven para medir y para dividir. De esta forma, uno resumirá los diferentes valores en uno que, en este caso, sea representativo. Por ejemplo, un promedio, mientras los otros dividirán el conjunto de datos en partes iguales más sencillas de interpretar. Estaríamos hablando de los cuantiles. La importancia de las medidas de posición estadística. Son el primer paso que debe darse en el análisis descriptivo. Cuando queremos conocer información sobre un fenómeno, comenzamos recopilando datos, pero estos por sí mismos no nos van a aportar información relevante. Por eso hay que analizarlos, y las medidas de posición junto con la dispersión nos ayudan a agruparlos e incluso a codificarlos. Estos son el conocimiento principal y básico en estadística. De hecho, en las clases universitarias de introducción se centran en ellas. Si no sabemos qué es un promedio, es más probable que no sepamos entender otros conceptos como la regresión o el contraste de hipótesis. Las medidas de posición central. Estas nos permiten resumir la distribución de los datos en un solo valor central, alrededor del cual se sitúan, mientras que las segundas dividen la distribución en partes iguales. La media aritmética, geométrica o armónica. Son tres medidas centrales que nos indican un promedio ponderado de los datos. La primera es la más utilizada y la más conocida de las tres, la geométrica. Se aplica en series que muestran conocimientos porcentuales. Por su parte, la armónica es útil en el análisis de inversión en bolsa. La mediana, en este caso, esta es la medida de posición central más reconocible. Divide la distribución en dos partes iguales. De esta forma expresa el valor mediano, que no medio, es muy útil en variables como los ingresos o salarios, a la vez que está muy relacionado con la media y algunos de los cuantiles vistos. La moda. Estamos ante una medida central de los valores más frecuentes, por tanto, la moda nos informa sobre aquellos que se repiten en más ocasiones. Esta medida es muy útil en los estudios de mercado cuando medimos una impresión sobre un producto con una escala Likert. Las medidas de posición no central. Las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos, las tendencias no centrales y las centrales. Las medidas de posición centrales no son cuantiles. Estas realizan una serie de divisiones iguales de la distribución ordenada de los datos. De esta forma reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Las habituales son: el cuartil es uno de los más utilizados y divide la distribución en cuatro partes iguales. Así existen tres cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primero Q1. La mitad o mediana son los valores menores, igual al cuartil 2, Q2, y los superiores son representados por el cuartil 3, Q3. El quintil, en este caso, divide la distribución de 5 partes. Por tanto, hay 4 quintiles. Además, no existe ningún valor dividida la distribución en dos partes iguales y menos frecuentes que la anterior. El decil. Estamos ante un cuantil que divide los datos en 10 partes iguales. Existen 9 deciles, de D1 a D9. El D5 se corresponde con la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores equivalen a los diferentes cuartiles. Se sitúan en puntos intermedios entre estos. El percentil. Por último, este cuantil divide la distribución en 100 partes. Hay 99 percentiles. Tiene a su vez una equivalencia con los deciles y cuartiles. Esto fue todo, espero les haya gustado. Muchas gracias.